¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Esta mañana nos encontramos en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas, en donde queremos mostrarles un poco el ambiente que se vive a esta hora. Y es que decenas de trabajadores del sector petrolero se han dado cita para protestar en contra de la privatización y para defender los recursos naturales públicos, en especial el petróleo. Acá se encuentran también trabajadores cuyos derechos han sido vulnerados por las empresas petroleras, según lo que nos denuncian. Nosotros vamos a conversar en este momento con el abogado Washington Andrade para que nos amplíe la información y nos dé más detalles. Abogado, buenos días. Están ustedes acá plantados en defensa de los recursos públicos, principalmente el petróleo, y le dicen no a la privatización del mismo. Exacto, buenos días con todos. En realidad hemos organizado conjuntamente con varias organizaciones sociales, empresas del Frente Petrolero, ANTEF, la Asamblea Permanente de Ex Trabajadores de OCP y más de 50 organizaciones, en que estamos por luchar por la defensa del patrimonio del Estado, principalmente que tiene que ver con el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que ya es del Ecuador, que debía ya transferirse formalmente desde el 20 de enero de este año. Sin embargo, este gobierno, con prórrogas ilegales, violando el contrato, está beneficiando a estas empresas petroleras que están apoderadas del tubo, como les llamamos nosotros, y que se están beneficiando económicamente. Esto está ya generando un perjuicio económico al país de más de 100 millones de dólares porque se ha prorrogado hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, nosotros hemos presentado ya, conjuntamente con este plantón, hemos presentado una acción de protección. ¿Esta acción de protección en contra de quién es? La acción de protección va en contra del presidente de la República, Daniel Noboa, en contra del ministro de Energía, en contra del gerente de Petroecuador, en contra de otros funcionarios y principalmente de la empresa OCP y de Pampa, quien públicamente ha manifestado que han comprado las acciones. ¿Qué le estamos pidiendo? Que en beneficio de todos los ecuatorianos, de todos los derechos, derecho a la salud, a la seguridad, a la educación, transfieran inmediatamente el OCP para el Ecuador. ¿Para efectos de qué? De que ese dinero que cobra por las tarifas vaya en beneficio del Estado, de todos los ecuatorianos. Abogado, también quisiéramos conversar con los trabajadores que nos han comentado que sus derechos han sido vulnerados también. Existen deudas de utilidades, deudas de sueldos incluso. Cuéntenos un poco cómo está la situación. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Carlos Jaramillo, representante de los ex trabajadores de OCP. Realmente este ha sido un proceso largo y laborioso, hemos ido por las vías legales normales, lamentablemente nos hemos topado con que ha habido movimientos oscuros que han terminado en que nos archiven la orden de pago que ya se emitió en su debido momento. En aplicación a la ley debían pagarnos las utilidades de 2005 y 2006, pero hubo todos estos acuerdos extra legales que permitieron que existan acuerdos entre las empresas petroleras y el Estado, en la cual se comprometían ellos a pagar ciertos impuestos con el compromiso de que debían archivar todos los trámites de reclamo laborales que existían en las empresas petroleras, no solamente de OCP, sino de las otras empresas petroleras. Entonces, este es un camino que nos ha llevado a buscar que se nos reconozcan nuestros derechos y terminamos en esta situación. Está el OCP 100 terminando su contrato y debía ser entregado el 20 de enero, como ya acaba de decir el abogado Andrade, y con negociaciones también a oscuras externas, están dándole extensiones y le están dando extensiones, siguen dándole extensiones sin justificar la razón. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente se verían afectados debido a este archivo de los casos de los trabajadores? Es alrededor de 300 trabajadores que debíamos haber recibido las utilidades en los años que hemos mencionado, 2005-2006, pero los han ido difiriendo. Este derecho nació precisamente porque el SRI hizo una revisión de las declaraciones de impuesto a la renta del OCP y detectaron que habían falsedades en esos derechos y que realmente sí habían tenido utilidades cuando ellos habían declarado cero. Entonces, cuando hubo esta declaración, les obligaron a pagar los impuestos a la renta que debían pagar por esas utilidades, y al haber unas utilidades es implícito que también había una participación de los trabajadores, automáticamente. Pero se han negado sistemáticamente a reconocer eso y a pagarles a los trabajadores.
Okay, muchísimas gracias por el testimonio. Lo que se registra también acá es un apoyo a David Almeida. Recordemos que la empresa en la que labora Petroecuador, le abrió un sumario administrativo debido a que dio una entrevista precisamente en Radio Pichincha. David, ¿cómo está? ¿Cómo avanza esta situación? Bueno, como es de conocimiento público, precisamente por dar declaraciones en este medio de comunicación, rechazando la privatización del campo Sacha, se me ha abierto un proceso disciplinario el 12 de septiembre, precisamente el día en que además se convocó a elecciones del Comité de Empresa de Petroecuador, con la intención de que primero no asuma esa dirección y segundo, piensan que cortando la cabeza van a acabar con el movimiento. Cuando nosotros hemos echado raíces profundas ya entre los trabajadores y el pueblo ecuatoriano y sabemos que estamos ya en un proceso de movilización masiva de los derechos en defensa de los recursos naturales de la nación. El proceso ha continuado, no me han notificado nada más en estos días, pero sabemos que lo están continuando por debajo de la mesa. Sabemos que la intención política del gobierno es sacarme de Petroecuador, con visto bueno además. Iniciaron un proceso con una acusación política, porque no encontraron acusación laboral alguna. Expulgaron mis asistencias, expulgaron mis evaluaciones de desempeño, vieron que tenía 100 sobre 100, vieron que todos los trabajadores me respetan no solamente como dirigente, sino como técnico. David, ¿cuál es el llamado a las autoridades, al gobierno, a los ministros, para que, según las denuncias que se presentan acá, no continúe vulnerando los derechos de los trabajadores y les dé lo que según la ley corresponde, porque no están pidiendo nada más? Bueno, lo primero es que empiecen por responder las argumentaciones técnicas y económicas que hemos dado en contra de la privatización, porque lo único que están haciendo en realidad es perseguir al mensajero en lugar de responder el mensaje. En este proceso sancionatorio no se ha dicho nada respecto de esa argumentación técnica que le presentamos por escrito al Ministerio de Energía. La respuesta que recibimos del Ministerio de Energía fue: aquí hago lo que me da la gana. No hay ningún argumento técnico, económico, que justifique la privatización de campos como Sacha, que justifique no haber revertido el OCP, que justifique querer privatizar el Campo Amistad, que justifique dar una prioridad a los importadores de combustible por encima de la producción nacional. Y lo que han hecho finalmente es: cállalo. Y por eso quieren sacar a David Almeida de la empresa, pensando que con eso nos van a silenciar. Pero aquí está la voz de los trabajadores, y a nivel nacional y el pueblo ecuatoriano, y a nivel nacional están defendiendo el pueblo y los trabajadores los recursos petroleros de la nación, porque no vamos a permitir que empresas extranjeras y intereses extranjeros se sigan llevando lo que le pertenece al pueblo. Listo, David, muchísimas gracias. Bueno, como pudieron escuchar, estas fueron algunas de las declaraciones de los diferentes personajes que se han dado cita acá en este plantón que busca defender los recursos naturales del país, en especial el petróleo. Le dicen no a la privatización y no a la entrega de recursos ecuatorianos a las empresas transnacionales que causan daños en las comunidades rurales en las que se ubican. Es la información que les tenemos hasta esta hora desde los bajos del Ministerio de Energía y Minas. Continúan ustedes con las noticias desde Estudios.